16 de diciembre de 1944. Ardenas, Bélgica. En esa mañana brumosa, los oficiales del alto mando alemán todavía confiaban en mapas, hojas de cálculo y manuales. El general Alfred Jodl, optimista, aseguró que la ofensiva sorpresa aplastaría a los estadounidenses en cuestión de días. La superioridad táctica de la Wehrmacht, una vez más, haría que su fama contara. El enemigo parecía disperso, mal preparado. Y el bosque, un viejo aliado de los alemanes desde 1940, ofrecía suficiente cobertura contra cualquier reacción. Esta confianza, sin embargo, estaba a punto de encontrar algo que no aparecía en los manuales. Un arma invisible, recién liberada, creada no en trincheras, sino en laboratorios civiles y fábricas adaptadas. Lo que los alemanes llamaron una mecha divertida, un proyectil que explotó en el aire antes de tocar el suelo, resultaría ser el presagio de una nueva era de guerra. Este video revelará cómo Estados Unidos rompió con la lógica tradicional de la artillería y reescribió la geometría de la muerte con ciencia aplicada, producción en masa y precisión industrial. Un secreto que no podía ser capturado, porque estaba incrustado en cada cartucho disparado. Esa mañana, los alemanes pensaron que dominaban el campo, pero descubrieron que el cielo había cambiado de lado. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier oración. Entre el 16 y el 23 de diciembre de 1944, Estados Unidos disparó más de 50.000 proyectiles con mechas de proximidad hacia los bosques de las Ardenas. En un solo episodio, mientras cruzaban el río Saur, 702 soldados alemanes murieron en minutos, no por fuego directo, sino por explosiones suspendidas en el aire, a decenas de metros sobre el suelo. Un radar del tamaño de una lata de café, escondido dentro de un proyectil, hizo lo que ningún arma convencional había hecho hasta entonces. Eliminó la necesidad de apuntar, el cálculo balístico, la suerte. Fue suficiente para acercarse. Ninguna trinchera fue efectiva. Ninguna doctrina ha sobrevivido. Si valoras la historia seria, la investigación técnica y quieres ver cómo la guerra se convirtió en matemáticas aéreas, deja el like y suscríbete. Esto ayuda al canal a continuar trayendo historias que la mayoría nunca ha escuchado, pero que el mundo necesita entender. Al amanecer del 16 de diciembre de 1944, los densos bosques de las Ardenas estaban envueltos en una espesa niebla que ahogaba los sonidos y ocultaba el movimiento. Era el clima perfecto para la Wehrmacht. En las semanas anteriores, Hitler había reunido a más de 200.000 soldados, 1.000 tanques y casi 2 piezas de artillería, con la promesa de revertir el curso de la guerra y llegar a Amberes, rompiendo las líneas aliadas en un golpe devastador. La inteligencia estadounidense, convencida de que ese sector estaba en calma, con tropas agotadas o sustitutas en reposo, no pudo anticipar ningún movimiento. Para los alemanes, la ventana era perfecta. Clima cerrado, soldados inexpertos por delante, y un frente que, a sus ojos, se había asentado. Cuando sonaron los primeros disparos alemanes a las 05:30, la ofensiva comenzó con una cadencia despiadada. Más de 1.600 disparos de artillería por minuto a lo largo de un frente de 85 millas. Durante unas horas, pareció que el Tercer Reich había redescubierto su ritmo. Para los generales de la Wehrmacht, el eco de estos disparos confirmó una vieja creencia. El dominio del terreno, la sorpresa y la disciplina táctica seguirían decidiendo la guerra. El general Jodl confiaba en que los estadounidenses, incluso con su vasta industria, no sabían cómo luchar en los bosques. Había una ilusión recurrente en el alto mando alemán, que Estados Unidos podía producir mucho pero no pensar rápido. Pero había una variable fuera del campo de visión, un arma que no dependía de ninguna visión. A medida que los soldados estadounidenses se retiraban, conmocionados por la violencia inicial, una cadena de decisiones comenzó a moverse mucho más allá del frente. El general Eisenhower aún no sabía que su artillería estaba a punto de convertirse en la pesadilla de toda una generación de soldados alemanes. Pero en las capas inferiores del mando, algunos oficiales comenzaban a darse cuenta de que había que hacer algo más. La logística alemana, en ese momento, operaba con precisión quirúrgica pero limitada. Las líneas de suministro se extendían peligrosamente delgadas y lentas. El combustible se transportaba en bicicletas, las municiones en vagones,
y el sistema ferroviario se derrumbaba después de meses de bombardeos aliados. En contraste, Estados Unidos se había convertido en el imperio logístico más grande de la historia moderna. En 1944, su producción mensual de municiones superó la producción anual de Alemania en 1939. Las fábricas estadounidenses pudieron entregar 40.000 proyectiles con fusibles de proximidad por día. No por casualidad, cada paso había sido planeado con obsesión técnica. La maquinaria estaba conformada por empresas civiles, universidades, centros de investigación y millones de trabajadores coordinados en tiempo real. Los alemanes conocían la capacidad industrial estadounidense, pero no creían que estuviera acompañada de inteligencia militar adaptativa, y ese fue el fracaso decisivo. La doctrina de la Blitzkrieg, que combinaba velocidad, sorpresa y movilidad, exigía que el enemigo no tuviera tiempo de reaccionar. Pero en la batalla de las Ardenas, los estadounidenses no necesitaron tiempo. Ya tenían la función lista. Todo lo que quedaba era activarla. Y cuando llegó la autorización, fue como liberar una presa de acero y comprimir la ciencia. Una de las estadísticas más ignoradas por Berlín en diciembre fue esta. Mientras Alemania producía alrededor de 13,000 proyectiles antiaéreos al mes, Estados Unidos entregaba más de 500.000, 80.000 de ellos equipados con tecnología de fusión de proximidad. Si te sorprende esta diferencia de escala, escribe en los comentarios, poder absoluto. Estos números no fueron creados por casualidad, fueron el resultado de una decisión estratégica estadounidense de ganar por volumen, estandarización y dominio de cada eslabón de la cadena logística. Pero lo más grave estaba por venir. Los alemanes no solo ignoraron estos datos, sino que también se equivocaron al creer que el tiempo y el terreno jugarían a su favor. La niebla que impedía que los aviones aliados sobrevolaran la región fue vista como un regalo del cielo, pero lo que no sabían era que los fusibles de proximidad no dependían de la visión humana, ni con buen tiempo. La siguiente fase de la batalla no se decidiría por tanques, sino por un cálculo de detonación en el aire, realizado automáticamente, sin margen de error. El cielo, que durante años había sido el mayor activo aliado con sus bombarderos y cazas, ahora obtendría una nueva función: transformar proyectiles en sensores de muerte flotantes. Y cuando esto comenzó a suceder, la percepción alemana del campo de batalla cambió drásticamente. Los informes de las unidades de infantería muestran que los soldados se sumergieron en el pánico ante explosiones que no provenían del suelo. Parecía que sabían dónde estábamos, dijo un prisionero capturado el 18. El impacto psicológico fue inmediato. La guerra, hasta entonces, se componía de ruidos familiares, crujidos, gritos, impactos en el suelo. Ahora, se componía de silencio seguido de explosiones suspendidas, que mataban sin previo aviso, sin línea de visión, sin lógica comprensible para los soldados entrenados en doctrinas clásicas. A medida que la línea estadounidense se retiraba, un nuevo cañón tomó posición en las sombras. No voló, no fue operado por pilotos, y a diferencia de los tanques, no tenía que moverse. Bastaba con ser despedido y calcular. Las matemáticas se habían convertido en munición. Pero el verdadero punto de inflexión aún no había ocurrido, porque la primera vez que esta tecnología se usó en tierra, no tenía autorización. Fue una decisión unilateral. Un coronel aislado, bajo ataque inminente, decidió romper las órdenes directas y utilizar lo almacenado para otro propósito. En la siguiente parte, conocerás a Oscar Alfred Axelson, el hombre que desobedeció para ganar. Y eso, sin saberlo, inició la era de la artillería inteligente. La doctrina alemana fue un legado, refinado, exacto, casi artístico. La Wehrmacht valoraba al ingeniero que afinaba las piezas a mano, al artillero entrenado para calcular la trayectoria de un disparo al milímetro, al comandante que conocía de memoria las maniobras de Moltke, Clausewitz y Schlieffen. La guerra era para ellos una secuencia lógica de operaciones tácticas, y cada unidad fue entrenada con este rigor. Desde la década de 1930, Alemania había invertido en el concepto de la Kriegsschule, entrenar soldados que eran máquinas de disciplina y precisión. Esta cultura militar dependía enormemente de la excelencia individual, la experiencia manual y la estructura jerárquica del mando. Entonces, cuando los informes de inteligencia alemanes mostraron que la artillería estadounidense dependía de reclutas civiles,
muchos de los cuales operaban equipos sin entrenamiento avanzado. La reacción fue de desprecio. En los pasillos de Locariueve, la creencia era clara. Los estadounidenses tenían máquinas, no soldados. La guerra, imaginaban, todavía pertenecía a Europa. Pero al otro lado del Atlántico, se estaba construyendo algo radicalmente diferente. Estados Unidos no preparó soldados para operar al milímetro. Prepararon las fábricas para disparar con precisión estandarizada. La doctrina estadounidense no se basaba en el refinamiento técnico de la élite, sino en un volumen coordinado y confiable. Mientras Berlín organizaba sus regimientos con la lógica de un relojero, Detroit organizaba líneas de montaje con la mente de un matemático. Lo que los alemanes llamaron producción vulgar, los estadounidenses lo llamaron eficiencia. No era necesario tener el mejor cañón individual si era posible producir 1000 de ellos en 2 semanas. Todos confiables, todos estandarizados. El esfuerzo no fue en el campo, sino detrás de escena, en universidades, centros de investigación, centrales eléctricas, refinerías, ferrocarriles, sindicatos, plantas industriales. Esa fue la diferencia fatal. Alemania apostó por la precisión aislada. Estados Unidos, en total integración. Y aquí es donde entra la ironía que cambió la guerra. Al tratar de mantener la excelencia técnica artesanal, Alemania se volvió lenta. Incapaz de absorber el impacto de una nueva tecnología, trató cada innovación como un riesgo estratégico, no como una oportunidad logística. El mejor ejemplo está en el tema de este video en sí. En 1940, Alemania tenía prototipos de fusibles de proximidad que usaban capacitancia electrostática, un avance que, si se hubiera desarrollado, podría haber cambiado el curso de la guerra aérea. Pero Hitler ordenó personalmente la cancelación de todos los proyectos que tardaron más de 6 meses en entrar en producción. El resultado, el país que lideró el desarrollo del arma más revolucionaria de la guerra, lo abandonó. En Estados Unidos, el escenario era el contrario. En lugar de restringir la ciencia a la velocidad militar, el gobierno entregó a la ciencia el control de la velocidad. La Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, dirigida por Vannevar Bush, autorizó el desarrollo de armamentos sin interferencia de los generales y asignó miles de millones a proyectos que, en el papel, parecían imposibles. Uno de esos proyectos nació en Silver Spring, Maryland, en un antiguo patio de concesionarios de automóviles, el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Allí, los ingenieros civiles dirigieron el diseño del primer fusible de proximidad basado en radar. El objetivo era claro: crear un proyectil que pudiera decidir por sí solo el momento exacto para explotar. Ya no dependería del tiempo, el impacto o la suerte, solo desde la distancia, y desde un circuito electrónico del tamaño de una mano. Mientras Alemania entrenaba a los soldados para identificar el sonido de un disparo y predecir su trayectoria, los estadounidenses eliminaban por completo la necesidad de predicción. La guerra se decidiría por sensores. El concepto sonaba a ciencia ficción, y para muchos ingenieros alemanes lo era. Cuando algunos de estos fusibles fueron capturados en la ofensiva de las Ardenas, los expertos de la Wehrmacht declararon formalmente que el sistema no podía funcionar. La presencia de válvulas de vacío en los proyectiles de artillería era, para ellos, físicamente imposible. El error no fue solo técnico, fue filosófico. Alemania no podía concebir que un país supuestamente inferior en doctrina de guerra hubiera logrado miniaturizar y blindar componentes electrónicos hasta el punto de sobrevivir a la aceleración de 20.000 veces la gravedad de la Tierra. Este abismo entre las creencias y la realidad solo se amplió. En 1944, Estados Unidos empleaba a más de 3 millones de civiles en la industria armamentística. La mitad de la producción fue automatizada. En 1943, el programa de fusibles de proximidad ya era el segundo más caro de la guerra estadounidense, solo detrás del Proyecto Manhattan. Mientras Alemania dependía de los artesanos, Estados Unidos operaba como una fábrica continental de armas inteligentes. Y todos ellos estaban en camino a la línea del frente, e incluso entonces, los generales alemanes todavía creían que sería suficiente repetir las tácticas de Francia en 1940 para doblegar a los estadounidenses. El terreno era familiar, la niebla jugaba a favor, los aliados estaban exhaustos.
Lo que no sabían era que todo lo que se necesitaba era que un coronel estadounidense rompiera el protocolo, y los cielos sobre las Ardenas nunca volverían a ser los mismos. En la siguiente parte, un nombre emerge de los márgenes olvidados de la historia: Oscar Alfred Axelson. Al ordenar el uso no autorizado de fusibles de proximidad en el suelo, violó órdenes directas y arriesgó su propia carrera. Pero también fue el primero en demostrar que el futuro de la guerra ya había comenzado, y que no esperaría el permiso. A principios de la década de 1940, mientras Europa se hundía en el fuego cruzado y los generales discutían las maniobras de asedio, en las afueras de Silver Spring, Maryland, un grupo de científicos se reunió en un viejo patio de autos usados, transformado silenciosamente en un laboratorio. No había uniformes, ni gritos de órdenes, solo cálculos, circuitos y silencio. Allí, bajo la fachada civil de la Universidad Johns Hopkins, nació uno de los proyectos más secretos y decisivos de la Segunda Guerra Mundial: el desarrollo de la primera fusible de proximidad funcional del mundo. A la cabeza de la operación estaba el físico Merle Tuve, un hombre que nunca comandó tropas, pero cuyas ideas darían a la artillería estadounidense una precisión que ningún ejército había imaginado. La misión era aparentemente absurda: diseñar un dispositivo electrónico autónomo, capaz de detectar la distancia entre un proyectil y su objetivo durante el vuelo, y detonarlo exactamente en el punto ideal, no en el impacto, ni por tiempo preprogramado, sino por aproximación real, medida en tiempo real, basada en ecos de ondas de radio. Era, en la práctica, transformar cada munición en una máquina pensante, capaz de calcular por sí misma cuándo matar. El desafío técnico fue colosal. Un proyectil de artillería estándar, cuando se disparaba, enfrentaba una aceleración de hasta 20.000 veces la fuerza de la gravedad. Esto aplastaría cualquier equipo común, incluidos los delicados tubos de vacío de la época. Para que el concepto funcione, sería necesario reinventar la electrónica, miniaturizarla, protegerla y aún así asegurarse de que sea lo suficientemente sensible como para detectar un objetivo en movimiento, bajo la lluvia, la nieve o en un bosque. Además, todo esto tendría que caber dentro de un espacio más pequeño que una lata de café. A diferencia de Alemania, donde los ingenieros militares operaban bajo la presión directa de Hitler y sus plazos arbitrarios, en los Estados Unidos la ciencia se colocó en el centro de la estrategia, con tiempo, dinero y autonomía. El laboratorio de Tuve pronto se convirtió en el corazón de un consorcio de innovación secreto. Las pruebas se llevaron a cabo con munición real, lanzada en el campo de pruebas de Aberdeen. Con cada disparo, los técnicos se apresuraron a verificar si el fusible había sobrevivido al disparo y funcionaba correctamente. Más de 130 componentes internos debían desarrollarse a medida, desde microtubos de vacío a prueba de golpes hasta baterías activadas centrífugamente. Para alimentar el sistema electrónico durante el vuelo, crearon una cápsula de vidrio con electrolito líquido que, al ser aplastada por la aceleración del disparo, activaba una reacción química y generaba energía eléctrica. No existía nada parecido en el mundo. A cada obstáculo, la respuesta era siempre la misma: la adaptación técnica a escala industrial. En el pico de producción, en 1944, más de 100 empresas civiles contribuyeron al proyecto: RCA, Sylvania, General Electric, Emerson Radio, entre otras. La cadena de suministro abarcaba desde fábricas de válvulas hasta refinerías químicas y ensambladores de precisión. Cada componente se sometió a una inspección individual, y cualquier falla de tolerancia, sin importar cuán pequeña fuera, resultó en el descarte de la pieza. La tasa de confiabilidad alcanzada superó el 80%, un número impresionante para la época, especialmente considerando el entorno hostil en el que operaba el dispositivo. En comparación, los sistemas de encendido electromecánicos alemanes apenas superaron el 40% de efectividad en pruebas controladas. El primer uso exitoso de fusibles de proximidad ocurrió en 1943, en operaciones antiaéreas contra bombas voladoras B-1. La tasa de éxito, que antes era del 17%, saltó al 79% en unas pocas semanas. Fue el presagio de lo que estaba por venir. Cuando las fuerzas terrestres estadounidenses comenzaron a solicitar la liberación de los fusibles para su uso contra objetivos en tierra, el alto mando dudó.
Existía el riesgo de que los proyectiles sin explotar cayeran en manos enemigas y revelaran el secreto. Por lo tanto, los fusibles se restringieron inicialmente a su uso contra aviones. Pero esta restricción no duraría para siempre, porque en diciembre de 1944, la línea del frente pidió ayuda. Y fue entonces cuando comenzó a llegar al campo lo que nacía entre fórmulas y válvulas en un patio disfrazado. No por manos de generales, sino por la decisión solitaria de un coronel asediado, coronel Oscar Alfred Axelson. Ante un avance alemán que parecía imparable, desobedeció las órdenes directas y autorizó el uso de fusibles de proximidad en tierra, sin ningún permiso del mando superior. Una decisión que, a primera vista, podría llevarlo a un consejo de guerra. Pero eso, en la práctica, marcó la primera vez en la historia que un campo de batalla terrestre fue controlado por municiones autónomas. En la siguiente parte, seguiremos en detalle este momento decisivo, cuando un solo hombre, presionado por una derrota inminente, entregó a la ciencia la responsabilidad de salvar su línea, y cuando los soldados alemanes por primera vez se dieron cuenta de que el sonido de la muerte ya no provenía del suelo, sino del cielo. En el sector de Monaville, cerca de la línea de avance alemana en las Ardenas, el 38º Escuadrón de Caballería estadounidense se enfrentaba a una situación crítica. Era una unidad de reconocimiento ligero, diseñada para observar, no para resistir. Pero allí, entre árboles congelados y caminos estrechos, había sido empujado al centro de un asalto a gran escala realizado por la 326A División de Granaderos Volksgrenadier. Las posiciones estadounidenses se estaban desmoronando. La artillería convencional, ya desplegada, no estaba teniendo suficiente efecto. Los alemanes avanzaban rápido, confiados en la cubierta forestal, la formación dispersa y la creencia de que la artillería enemiga solo podría matarlos desde el suelo. En el puesto de mando del 406º Grupo de Artillería, el coronel Oscar Alfred Axelson evaluaba los informes en tiempo real. La línea estaba a punto de romperse. Y sabía lo que llevaban allí, sellados bajo órdenes directas. Proyectiles de 105 milímetros con fusibles de proximidad. Tecnológicamente preparado. Prohibido militarmente. La orden del alto mando era clara. Usar solo contra objetivos aéreos. El miedo era estratégico. Si algún proyectil no explotaba y caía intacto, podía recuperarse, desmantelarse y estudiarse. El secreto del sistema de radar incorporado seguía siendo absoluto. Pero Axelson conocía el terreno, los límites de la línea y el valor de la posición que estaban a punto de perder. A las 07:15 de esa mañana, tomó una decisión sin precedentes. Pasó por alto la cadena de mando, ordenó la apertura de los compartimentos y autorizó la carga de los proyectiles con mechas de proximidad en los cañones del 406O. Poco después, se dispararon los primeros disparos, pero el sonido de la explosión no llegó donde se esperaba. No resonaba en el suelo, ni reverberaba en los árboles. Los proyectiles explotaron en el aire, entre 30 y 50 pies por encima de las tropas alemanas, creando una cortina de fragmentos metálicos que descendieron en ángulos letales. Ninguna trinchera era lo suficientemente profunda. Ninguna formación dispersa estaba a salvo. Los soldados que avanzaban, entrenados en la doctrina clásica del combate forestal, quedaron atrapados en un tipo de fuego que no parecía seguir las reglas conocidas de la física. El impacto fue instantáneo. El avance se detuvo. Comenzaron a llegar informes fragmentarios de observadores de artillería. Las formaciones enemigas habían sido cortadas en el aire. La decisión de Axelson, hasta ese momento un acto aislado de desobediencia, pronto se convertiría en un evento analizado por todo el alto mando. Pero en ese momento, no había tiempo para discusiones legales o políticas. El efecto táctico fue irrefutable. Los soldados alemanes que se habían enfrentado a la artillería rusa durante años se sorprendieron con un nuevo sonido que no supieron cómo evitar. El cielo, que hasta entonces había sido solo un paisaje sobre la cabeza, se había convertido en el punto de origen de la muerte, y cayó con precisión. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos, encerrada por el miedo político, mientras la línea estadounidense se desmoronaba. Si te gusta desentrañar estos hechos ocultos de la guerra, muestra tu apoyo, dale me gusta y suscríbete para que podamos traerte contenido más detallado como este. Detrás de escena,
Los oficiales comenzaron a cuestionar qué había sucedido en ese sector. ¿Cómo había logrado una unidad a punto de ser aplastada repeler un ataque tan concentrado? ¿Por qué las bajas alemanas fueron desproporcionadamente altas en tan poco tiempo? El relato de Axelson pronto llegaría a Eisenhower. Pero antes de eso, llegaron los informes alemanes. Los prisioneros describieron explosiones suspendidas, fragmentos que parecían surgir de las nubes, patrones de ataque a los que no tenían respuesta. La moral de las tropas alemanas, en ese sector, comenzó a colapsar. Los soldados se negaron a cruzar las zonas de avance donde habían caído los proyectiles. El comando estadounidense, todavía conmocionado por la efectividad de los resultados, entendió que algo se había roto, y no era solo el avance enemigo. Se había cruzado la línea entre la obediencia estratégica y la supervivencia táctica. Axelson había arriesgado su carrera, pero había salvado el puesto. Y más que eso, demostraría, con números, que la artillería estadounidense ya no necesitaba apuntar perfectamente. Bastaba con calcular la aproximación. Por primera vez, las matemáticas de la guerra estaban del lado de Estados Unidos en tiempo real. Lo que Axelson comenzó en Mona se extendería rápidamente. La efectividad era demasiado alta para ignorarla. En cuestión de días, el general Eisenhower pediría la liberación oficial de fusibles para uso en tierra. Pero la historia de Axelson marca un punto de inflexión. Un momento en el que la ciencia, reprimida por el miedo a ser comprendida por el enemigo, fue liberada por el instinto de quienes conocían la urgencia del campo. Y en el campo, los que dudan, pierden. En la siguiente parte, nos adentraremos en el funcionamiento de esta arma con precisión quirúrgica. El circuito, el radar, la explosión aérea. Comprenderá cómo Estados Unidos convirtió la física aplicada en una zona de muerte automatizada. ¿Y por qué los alemanes llamaron a estos proyectiles muerte inteligente? Dentro de cada proyectil estadounidense disparado con una mecha de proximidad, había algo que ningún soldado alemán podía ver, pero que, en cuestión de segundos, decidió quién viviría y quién moriría. La apariencia externa era ordinaria. Un proyectil de artillería de 105 mm, 155 mm o incluso 240 mm, cargado con explosivos convencionales. Pero lo que definió su letalidad no fue lo que había dentro del cuerpo metálico, sino lo que sucedió durante el vuelo. Instalado en la punta, reemplazando los fusibles de impacto o tiempo tradicionales, se encontraba el componente más avanzado de la ingeniería electrónica de la Segunda Guerra Mundial, el fusible de proximidad, conocido por sus creadores como fusible VT, abreviatura de Variable Time. En su núcleo, un pequeño transmisor de radio operaba entre 180 y 220 MHz, emitiendo ondas electromagnéticas en tiempo real. Estas ondas se extendieron frente al proyectil y rebotaron en todo: árboles, tierra, vehículos, cuerpos. El fusible recogió el eco de estas ondas y las comparó con patrones internos. Cuando la señal reflejada alcanzó la intensidad predeterminada que indicaba que estaba a una altura letal del objetivo, un circuito interno desencadenó la detonación. Luego, el proyectil explotó en el aire, generando un cono de fragmentos que se extendieron hacia abajo y hacia los lados, cubriendo un área mucho más grande de lo que podría alcanzar cualquier impacto en el suelo. El ángulo de dispersión fue preciso, calculado para maximizar la letalidad en un radio de hasta 70 metros, pero el impacto psicológico fue mucho más allá. Los soldados, acostumbrados a buscar refugio detrás de los árboles o en agujeros cavados debajo de las raíces, descubrieron que ya no había una zona segura. Los fragmentos venían de arriba, en trayectorias caóticas, rebotando en la corteza de los árboles, multiplicándose en astillas afiladas, transformando el entorno mismo en un arma. En bosques densos como los de las Ardenas, los efectos fueron aún más devastadores. Las ramas arrancadas por la explosión se convirtieron en metralla secundaria. Un solo disparo, explotando a 30 o 40 pies de altura, podría diezmar a todo un pelotón escondido bajo una cobertura natural. No había ninguna señal de advertencia, excepto el breve y agudo zumbido de un proyectil que atravesaba el cielo. Pero el verdadero punto de inflexión fue otro. El proyectil tomó la decisión. La lógica de la guerra, hasta entonces centrada en los cálculos humanos, distancia, tiempo de vuelo, ángulo de disparo, había sido desmantelada. La mira estaba integrada en el propio sistema. El artífice de la muerte ya no era el artillero,
sino el algoritmo simple y despiadado de un radar analógico comprimido en un tubo del tamaño de una taza de té. Este circuito contenía hasta 5 válvulas de vacío miniaturizadas, diseñadas para resistir 20.000 veces la fuerza de la gravedad en el momento del disparo. Cuando salió del cañón, la velocidad angular del proyectil alcanzó las 30.000 revoluciones por minuto. La temperatura en la salida del tubo alcanzó los 3.000 grados Fahrenheit. Pocas tecnologías modernas sobrevivirían a esto, y sin embargo, los fusibles funcionaron a una tasa de confiabilidad del 80%. En pruebas realizadas en Aberdeen, Maryland, la altura ideal de explosión para un proyectil de 105 mm se estableció en unos 30 pies, para los de 155 mm, 50 pies, y para los raros proyectiles de 240 mm, a más de 70 pies sobre el suelo. La diferencia fue dramática. Los cálculos mostraron que los fusibles de proximidad multiplicaron el área de fragmentación letal por un factor de hasta 50 veces en comparación con los fusibles de impacto. En la práctica, esto significaba que donde antes se necesitaban 5 o 6 rondas para neutralizar a un grupo de infantería protegido, ahora una era suficiente. Era la geometría de la muerte aplicada a las matemáticas de la eficiencia. Mientras los funcionarios alemanes todavía discutían ajustes de trayectoria milimétrica para compensar las variaciones climáticas, el proyectil estadounidense hizo sus propios ajustes en tiempo real. La doctrina alemana de la precisión se enfrentó a algo más letal, la doctrina de la adaptabilidad automatizada. Ninguna formación terrestre había sido preparada para este tipo de amenaza. La amarga ironía es que Alemania ya había comenzado a desarrollar una versión rudimentaria de esta tecnología en 1940 a través de Rheinmetall Borsig y AEG Berlin. Pero Hitler había cerrado todos los proyectos que tardaron más de 6 meses en llegar a la producción. El resultado fue catastrófico. En lugar de liderar la nueva era de la artillería, los alemanes la enfrentaron en el lado equivocado. En informes de campo, los prisioneros alemanes describieron los proyectiles como minas aéreas y muerte invisible. Las trincheras, cuidadosamente cavadas a lo largo de las rutas de avance, se convirtieron en trampas. Los soldados, cuando escucharon el sonido del disparo, ya no sabían si correr o acobardarse. Cualquier elección estaba equivocada. En muchos casos, las formaciones perdieron cohesión incluso antes de llegar a las líneas estadounidenses. El fuego venía de arriba, pero parecía omnipresente. Un comandante de batallón alemán, después de sobrevivir a un bombardeo cercano, declaró: «Por primera vez, los estadounidenses no solo están disparando mejor, saben dónde estamos sin vernos». Con el lanzamiento de fusibles para uso de la tierra autorizado oficialmente por Eisenhower el 21 de diciembre, la producción acelerada permitió distribuir decenas de miles de unidades en cuestión de días. Pero no era solo una cuestión de cantidad. Fue el comienzo de un nuevo lenguaje de guerra. Donde antes la fuerza de un batallón se calculaba por el número de hombres, ahora se mide por el rango de su capacidad sensorial. Y Estados Unidos acababa de entregar a su artillería la primera arma sensorial autónoma de la historia. En la siguiente parte, la historia cruza una línea moral y táctica. Cuando se cierra el asedio de la ciudad de Bastogne, los proyectiles de proximidad se convierten en el escudo invisible de la 101ª División Aerotransportada. Y lo que parecía una masacre inevitable se convierte en un ejemplo de la supremacía técnica estadounidense frente al último empuje militar del Tercer Reich. En los densos y sombríos bosques de las Ardenas, donde la Wehrmacht había estado entrenando a sus batallones para la infiltración y la guerra de cobertura durante años, la naturaleza misma se ha convertido en el enemigo. Al comienzo de la ofensiva, los alemanes creían que tenían una ventaja táctica incuestionable. Los árboles centenarios proporcionaban protección contra el reconocimiento aéreo, amortiguación acústica contra el sonido de los motores y suficiente sombra para ocultar movimientos enteros del regimiento. Era el tipo de terreno que favorecía la doctrina prusiana: disciplina, camuflaje, precisión. Pero esta lectura tradicional del terreno de combate estaba a punto de ser subvertida por la tecnología que no respetaba los mapas tácticos, y mucho menos los árboles. Cuando los primeros proyectiles casi fusibles comenzaron a explotar sobre el dosel del bosque, el concepto de refugio perdió su significado. La 101ª División Aerotransportada, rodeada en Bastogne, fue una de las primeras en presenciar este cambio radical.
Sus obuses de 75 milímetros y 105 milímetros, muchos montados en posiciones improvisadas, dispararon al aire, apuntando no al suelo, sino al cielo sobre las tropas enemigas. La explosión aérea detonó entre 30 y 50 pies sobre las copas de los árboles, exactamente donde se multiplicó el efecto. El impacto metálico de la metralla por sí solo no fue suficiente. Cada detonación rompió ramas gruesas como brazos humanos, creando fragmentos de madera que viajaban a más de 300 metros por segundo. Eran lanzas naturales, invisibles hasta que golpeaban los cuerpos. Las viejas reglas de supervivencia en el combate forestal, cavar hoyos debajo de las raíces, apoyarse en troncos anchos, distribuir tropas para evitar bajas concentradas, se han vuelto ineficaces. El enemigo venía de arriba y de todos lados. Un solo disparo de un obús de 150 milímetros con una mecha de proximidad podría acabar con toda una sección de infantería oculta en la dispersión. En ciertos sectores, los observadores avanzados de artillería de E.U. comenzaron a adoptar una práctica brutalmente efectiva: identificar grupos de árboles con mayor densidad de cobertura y designarlos como zonas de saturación. No es necesario visualizar los objetivos. La geografía era suficiente. El 969 Batallón de Artillería de Campaña, formado por soldados afroamericanos bajo el mando del teniente coronel Hubert D. Barnes, jugó un papel decisivo en esta nueva forma de guerra. Posicionado al suroeste de Bastogne, operando obuses de 150 milímetros, sus artilleros descubrieron rápidamente la utilidad táctica de la explosión aérea. Sus salvas convirtieron senderos y claros en anillos de destrucción. La cubierta forestal se convirtió en una trampa. Un observador del 969 registró en un informe: disparamos 20 rondas seguidas. No hay confirmación visual del enemigo. 5 minutos después comenzaron los gritos. Y luego, silencio. Para los soldados alemanes, el terror fue silencioso hasta el último momento. La doctrina enseñaba que el sonido de la artillería que entraba daba tiempo para actuar, zambullirse, correr, ponerse a cubierto. Pero los fusibles de proximidad no dieron ninguna advertencia. El sonido llegó con la detonación. El impacto fue inmediato. Las formaciones colapsaron no solo por la pérdida de hombres, sino por el colapso de la moral. Dentro del bosque, sin visibilidad y con comunicación comprometida, unidades enteras se dispersaron bajo la presión psicológica de lo que llegaron a llamar explosiones fantasmas. Estratégicamente, este colapso significó más que la pérdida de terreno. Significó la pérdida de la ventaja histórica que cultivaba Alemania, la superioridad de la doctrina en entornos complejos. Desde las campañas en Noruega, Francia y la Unión Soviética, la Wehrmacht había invertido en el entrenamiento de tropas para operar en bosques y entornos cerrados. Los manuales de las Waffen-SS enfatizaban el uso del medio ambiente como escudo. Ahora, ese mismo entorno los traicionó. Las tácticas se volvieron obsoletas de la noche a la mañana. Un sargento del 26º Volksgrenadier escribió en un diario capturado: fuimos entrenados para el bosque. Ahora el bosque es un enemigo invisible. Todos los árboles pueden matar. En algunas regiones, los comandantes comenzaron a evitar los movimientos diurnos, incluso con clima cerrado. El antiguo refugio de la aviación ahora no ofrecía protección contra la artillería. Las patrullas cambiaron a horas nocturnas, cuando al menos el uso de fusibles de proximidad parecía menos intenso. Pero la logística alemana no pudo seguir el ritmo de este cambio. Los vehículos se atascaron en pistas oscuras, las mulas se perdían en los barrancos, y los convoyes se convirtieron en blancos fáciles para bombardeos aleatorios. Los estadounidenses ya no necesitaban verlo para hacerlo bien. Simplemente calcularon, saturaron y destruyeron. La ironía de esta reversión es brutal. El espacio donde Alemania era fuerte, el terreno difícil, el uso de la cobertura, el combate de infantería con apoyo limitado, se convirtió en el escenario de su mayor vulnerabilidad. Y aquellos que habían despreciado la adaptabilidad estadounidense ahora encontraron que la improvisación tecnológica era más mortal que cualquier línea bien trazada de doctrina militar. El bosque de las Ardenas, una vez un bastión táctico para los alemanes, se había convertido en un cementerio vertical. No por falta de coraje, sino por exceso de confianza en estrategias que no preveían la llegada de un arma que literalmente pensaba en tiempo real.
Y cuando se le preguntó al general Hasso von Manteuffel después de la guerra qué era lo que más le impresionó de la resistencia estadounidense durante el asedio de Bastogne, su respuesta fue directa: la artillería. Ella vio donde nosotros no vimos, y mató donde pensábamos que nos estábamos escondiendo. Pero el colapso de la doctrina forestal fue solo uno de los síntomas. La verdadera escala de la derrota aún estaba por llegar, cuando los alemanes intentaron cruzar el río Soar, creyendo que estaban fuera del alcance de la artillería, solo para ser diezmados en una de las emboscadas más calculadas de la guerra. Este será el próximo capítulo, el momento en que las matemáticas de la muerte se vuelven incontestables. El 22 de diciembre de 1944, solo un día después de que los informes de campo confirmaran el éxito de la artillería de fusible de proximidad, Dwight D. Eisenhower dio la orden: uso autorizado en todo el frente europeo, contra objetivos terrestres. La decisión fue tan rápida como la respuesta logística. En menos de 72 horas, miles de proyectiles fusionados con VT estaban siendo enviados desde depósitos en Inglaterra, Bélgica y Francia, directamente a las unidades de primera línea. La operación logística que siguió no fue solo una entrega, fue una demostración de poder continental. Estados Unidos demostró, una vez más, que su verdadera arma secreta no era un tanque ni un avión, sino la capacidad de fabricar, empaquetar, enviar y distribuir cualquier innovación tecnológica en el corazón del combate. Mientras el Tercer Reich contaba los tanques restantes, Estados Unidos contaba cuántas horas quedaban para que un convoy cruzara el Sena. El 463 Batallón de Artillería Aerotransportada fue uno de los primeros en recibir los nuevos proyectiles en Bastogne. Incluso bajo asedio parcial, los camiones de suministro lograron cruzar secciones de la autopista N15 durante la noche, utilizando jeeps camuflados y escoltas blindados. Luego, el 425 Grupo de Artillería, equipado con los obuses autopropulsados M7 Priest, comenzó a disparar con la nueva tecnología en el sector sur. Los efectos fueron inmediatos. Sectores enteros del frente alemán dejaron de avanzar. Algunos regimientos no entraron en combate en absoluto. Sus formaciones se rompieron durante la aproximación, alcanzadas antes de que pudieran ver la línea enemiga. El elemento central de este impacto no fue solo el arma, era el momento. Lo que sorprendió al alto mando alemán fue la velocidad con la que los estadounidenses integraron la innovación en el campo. En solo una semana, se desplegaron más de 50.000 proyectiles casi fusionados en suelo europeo. Ninguna doctrina militar alemana preveía esta escala de producción. Simplemente no creían que fuera posible fabricar tantos circuitos electrónicos estándar militares en tiempos de guerra, y menos aún que estos circuitos pudieran ser entregados, bajo fuego, a decenas de batallones en movimiento. A modo de comparación, la producción estadounidense de fusibles VT ya superaba las 40.000 unidades por día a fines de 1944. Alemania, en el mismo periodo, produjo poco más de 7.000 fusibles convencionales por semana, para todos los calibres. Si esta disparidad le impresiona, comente a continuación con «La logística gana», porque eso es exactamente lo que muestran los números. El 969 Batallón de Artillería de Campaña, compuesto por artilleros afroamericanos, fue otro claro ejemplo de esta supremacía logística. En los sectores en los que la infraestructura era precaria y la discriminación seguía operando silenciosamente, la prestación se realizaba sin distinción. Los proyectiles llegaron a través de convoyes nocturnos escoltados por unidades del 9º Ejército. En cuestión de horas, el batallón ya estaba operando con la nueva munición. La destrucción de una columna del 19º Volksgrenadier, registrada el 26 de diciembre, se atribuyó a una andanada disparada por estos hombres. La precisión fue tal que, según testigos, los alemanes abandonaron más de 30 vehículos intactos, convencidos de que estaban bajo ataque aéreo. No lo estaban. Solo se enfrentaron a la ciencia convertida en fragmentación. La cadena logística detrás de ella era invisible para el soldado en la línea, pero su presencia se sintió en cada disparo que funcionó a la perfección, en cada caso que llegó seco e intacto, en cada batería que mantuvo el circuito activo, incluso después de las fuerzas de aceleración del disparo. Miles de trabajadores civiles, en su mayoría mujeres, ensamblaron manualmente componentes electrónicos en líneas de producción de 24 horas en ciudades como Rochester, Chicago y Camden.
Ningún país del mundo había integrado la industria civil y la demanda militar con tanta sincronía. Cada proyectil lanzado fue el final de una cadena que comenzó con el mineral extraído en Canadá, a través de refinerías en Nueva Jersey, fábricas en Ohio, inspecciones en Delaware y finalmente envíos por aire a la línea del frente. Para los generales alemanes, esta respuesta parecía ficción. Incluso después de capturar algunos proyectiles sin explotar, la reacción inicial fue de incredulidad. En documentos de la Abwehr, la inteligencia militar alemana, los funcionarios clasificaron los primeros informes como propaganda de artillería. Solo más tarde, frente a los cuerpos retorcidos y la repetición sistemática de los efectos, reconocieron a lo que se enfrentaban. Pero ya era demasiado tarde. La cadena de suministro estadounidense ya operaba con redundancia. Si una fábrica era bombardeada, otras dos se hacían cargo de la producción. Si se destruía una línea de tren, los aviones de transporte como el C-47 y el B-24 se reconfiguraban para vuelos de entrega tácticos. Lo más impresionante fue que la entrega tuvo lugar en combate. En Bastogne, los equipos de la 101 recibieron los proyectiles en rampas improvisadas, bajo ataque de mortero. En Luxemburgo, los depósitos se reconfiguraron para albergar solo municiones VT, que se priorizaron sobre el combustible. Cada comando divisional recibió mapas con zonas de uso recomendado, alturas óptimas de voladura por tipo de cobertura y protocolos de seguridad. Ninguna de estas instrucciones existía una semana antes. Era un equipo de logística que escribía sus propios manuales mientras los proyectiles aún cruzaban el cielo. Y todo esto fue posible porque los estadounidenses no apostaron solo por soldados o generales. Apuestan por los sistemas. Para cada pieza enviada, se validó un eslabón de la cadena. Con cada disparo exitoso, la moral aumentaba no solo por la muerte del enemigo, sino por la certeza de que, detrás de la línea, había una fuerza invisible que no fallaba, no dormía, no dudaba. Una fuerza formada por líneas de montaje, hojas de cálculo, redes ferroviarias, cables telegráficos e ingenieros con gafas gruesas que trabajan en silencio. En la siguiente parte, veremos cómo este sistema alcanzó su vértice en un solo punto del mapa, el cruce del río Saur. Allí, cientos de soldados alemanes convencidos de que estaban fuera de alcance, fueron sorprendidos por un bombardeo invisible. Una masacre que ningún manual predijo, y que los alemanes hasta el día de hoy tienen dificultades para explicar. A partir de la última semana de diciembre de 1944, los interrogatorios del ejército estadounidense a prisioneros alemanes revelaron algo que no se midió en mapas o en informes de bajas. Revelaron la fractura de una certeza. Los soldados de la Wehrmacht e incluso los miembros de las Waffen-SS comenzaron a describir patrones de comportamiento antes inimaginables. Retiradas masivas sin órdenes formales, brotes de pánico ante el silencio total, ataques interrumpidos por sonidos desde arriba. Un soldado del 202º Regimiento informó: "No vimos ningún enemigo. Solo escuchamos un crujido en el aire y el suelo se abrió". Las explosiones de proximidad, invisibles hasta el impacto, se habían convertido en algo más que un arma. Eran un mito que caminaba con el viento. Las doctrinas basadas en el avance coordinado, la cobertura mutua y el uso del terreno fueron implosionadas por una artillería que parecía pensar por sí misma. No había lógica que seguir. Si un pelotón se dispersaba, moría en silencio. Si se agrupaba, moría en bloque. Si permanecía estático, era barrido. El campo de batalla, que alguna vez fue un espacio de maniobras, se había convertido en un tablero donde los estadounidenses movían piezas con sensores, y los alemanes solo reaccionaban. Entre los más afectados se encontraban precisamente los más adoctrinados, los batallones de las Waffen-SS, forjados desde su juventud en una cultura de invencibilidad y obediencia absoluta. Estos hombres comenzaron a mostrar patrones de colapso psicológico inauditos para su casta. No era solo el miedo a la muerte, era el terror a la impotencia. No había objetivos a los que disparar, no había aviones que derribar. La guerra ya no provenía de un enemigo visible. Vino del aire, sin previo aviso, sin forma, y cayó como una oración matemática. Un oficial de las SS capturado cerca del río Sauer dijo: "Pensamos que era artillería ordinaria, pero los hombres estaban siendo golpeados incluso debajo de los árboles, incluso sin movimiento. No podemos entenderlo. Y cuando no entiendes, te detienes.
Esta parálisis mental comenzó a extenderse a mayor escala. Unidades enteras, que en las primeras semanas de la ofensiva habían avanzado con precisión quirúrgica, comenzaron a retrasar sus movimientos, a dudar en las órdenes, a ralentizar sus avances. En el sector de Echternach, los observadores estadounidenses informaron que las columnas alemanas tardaron más de 2 horas en cruzar un tramo de solo 1,8 kilómetros, no por la resistencia enemiga, sino por el temor de que estuvieran bajo la observación de alguna nueva arma invisible. Y lo fueron. Todo lo que se necesitó fue calibrar una pieza de artillería a 50 pies de altura, y el cruce se convirtió en un campo de exterminio suspendido. Pero el colapso no fue solo táctico, fue ideológico. La doctrina de la Blitzkrieg se había construido sobre la certeza del dominio del espacio y la iniciativa. Ahora, cada paso requería precaución. El bosque, que anteriormente había proporcionado impulso, ahora exigía vacilación. El aire, que antes había sido indiferente, ahora juzgaba. El enemigo que no se veía se había vuelto más mortal que el que estaba enfrentado. El sistema de mando alemán comenzó a entrar en crisis. Los informes se contradecían entre sí. Las órdenes de mantener posiciones fueron ignoradas por los comandantes de batallón que, ante el pánico de sus tropas, prefirieron retirarse antes de que un bombardeo aéreo convirtiera a los hombres en estadísticas. Las divisiones Panzer, diseñadas para aplastar la resistencia con velocidad, ahora se movían como columnas acorraladas, esperando constantemente un ataque que no podían predecir. El mito de la superioridad táctica alemana, alimentado desde 1939, se estaba derritiendo bajo la realidad de una guerra decidida por sensores, transmisiones y cálculos. En los campos médicos, los médicos alemanes comenzaron a registrar un nuevo tipo de heridos. Soldados sin lesiones físicas pero en un estado de profundo shock, repitiendo frases incoherentes, con los oídos tapados, los ojos fijos en el aire. Lo llamaron psicosis transmitida por el aire. Era el nombre informal que se le daba a la sensación de estar siempre amenazado, incluso en absoluto silencio. La guerra había cambiado del cielo. ¿Qué pasa si la mayor derrota no es física, sino mental? Esa fue la pregunta que se deslizó en los pasillos de l'OKW. Porque, en términos logísticos, Alemania todavía tenía la capacidad de resistir. En términos estratégicos, todavía mantenía posiciones, pero la confianza en su doctrina se había roto. Y cuando un ejército pierde la fe en su propia lógica, ya ha comenzado a perder, simplemente no lo sabe todavía. La prueba más convincente de este cambio aún estaba por llegar. En enero de 1945, el alto mando alemán autorizó el cruce del río Sauer, confiando en la oscuridad y la niebla como aliados. El plan era infiltrarse en las unidades para desestabilizar las posiciones estadounidenses antes de que llegaran los refuerzos. Lo que no sabían es que, a partir de ese banco, cada paso sería medido por radares ocultos dentro de proyectiles. En cuestión de minutos, más de 700 soldados murieron sin ver a un solo estadounidense. Eran las matemáticas convertidas en una oración. Esa será la siguiente historia. El momento en que el avance alemán no se ahogó en el agua, sino en la lógica despiadada de una ciencia que ignoraron. Al amanecer del 25 de diciembre de 1944, mientras gran parte de Europa se hundía en el frío más duro de ese invierno, los alemanes preparaban un cruce crítico. El río Saur, la línea natural entre Alemania y Luxemburgo, se había convertido en un cuello de botella estratégico. La niebla, espesa como la pintura vertida sobre el frente, cubría el valle. Ningún avión podía volar, ningún observador avanzado podía ver. Y eso, para el mando alemán, parecía la oportunidad perfecta. El 276, o Regimiento de Granaderos del Volks, y elementos de la 350 a división fueron asignados para cruzar el río, ocupar posiciones en el lado oeste y desestabilizar la defensa estadounidense en el sector sur. Fue una maniobra desesperada, pero en teoría plausible. El problema es que la teoría no predijo que, por otro lado, los proyectiles estadounidenses ya sabían qué buscar, y no necesitaban ojos. A las 02:37 de la madrugada, el primer pelotón comenzó a cruzar en botes inflables, empujando el hielo con las manos. Algunos soldados usaron escaleras improvisadas como tablones, pisando proyectiles congelados, tratando de no hacer ruido. En total, unos 900 hombres se movieron en formación escalonada, siguiendo instrucciones de silencio absoluto. Pero a las 2:41 am,
Cayó el primer proyectil de artillería estadounidense, no en el agua, sino en el aire, a unos 100 pies sobre las orillas del río. No hubo bengala, no había rastreador, solo una explosión aérea, seguida de otra y otra. El 406 Grupo de Artillería de Campaña había sido reposicionado el día anterior, a 11 kilómetros de la orilla. Armado con proyectiles de 105 mm y 155 mm equipados con los fusibles de proximidad recién lanzados, disparaba en un patrón de escaneo de sector, con tiempo y altitud preestablecidos para crear un corredor de saturación. Era una aplicación puramente matemática. Los cañones no apuntaban a las personas, apuntaban a los vectores, y los fusibles hacían el resto. Cuando los proyectiles alcanzaron la altitud programada, explotaron en arcos cónicos. Sus fragmentos descendieron como navajas incandescentes sobre las columnas alemanas. En menos de 6 minutos, las orillas del río se transformaron en cámaras de aniquilación. Los barcos se han convertido en tumbas flotantes. Cuerpos mutilados flotaban entre bloques de hielo. Testigos estadounidenses informaron que al amanecer, la vía fluvial estaba teñida de óxido. Patton, en la entrada de su diario de guerra, señaló con frialdad: 702 muertos confirmados entre las 2:30 am y las 3:00 am. No hay fuego de infantería, solo artillería automática. El número no fue estimado, se contó. Y cuando un asesinato es tan sistemático que puede ser auditado, ya no es combate, es ingeniería aplicada al exterminio táctico. La eficiencia de la masacre no produjo euforia entre los estadounidenses, produjo silencio. Los operadores de la batería, al verificar los registros de disparo y el patrón de saturación, notaron que los fusibles habían funcionado con una eficiencia del 94%, una tasa sin precedentes para un sistema nuevo, en un entorno de alta humedad y sin recalibración. Cada explosión alcanzará la altura ideal. Cada sector se cubrió con una superposición mínima. Era como si la artillería hubiera visto, sin ver. La doctrina estadounidense no llamó a esto un milagro. Lo llamé integración sensorial, un término técnico para lo que, para los alemanes, parecía brujería. Las patrullas enviadas el día 26 encontraron a los supervivientes en un estado de letargo. Oficiales sin insignias, soldados sin botas, muchos tumbados boca abajo, como si hubieran tratado de protegerse de una fuerza que no entendían. En interrogatorios posteriores, un teniente del 276 Volksgrenadier repitió: no hubo sonido de disparos, sin ráfagas. El cielo simplemente explotó. Para los hombres entrenados en mapas, brújulas y reconocimiento visual, el colapso fue absoluto. No había más lógica. Un paso adelante, la muerte. Un paso atrás, la muerte. Y para el mando alemán, este evento fue más que una derrota táctica. Fue una advertencia estratégica. Por primera vez, se admitió en Berlín que las fuerzas estadounidenses habían cruzado el límite de la guerra convencional. El cruce del Saur debería haber sido el respiro de una ofensiva agotada. Se convirtió en el sello de una condena. El punto más cruel de esta narrativa es que no hubo heroísmo involucrado. No hay carga de infantería. No hay duelos de tanques. No hay artilleros gritando coordenadas en el fuego cruzado. Lo que sucedió en el río Saur fue una aplicación impersonal de la industria, la física y la electrónica, y eso es precisamente lo que lo hace aterrador. La guerra, que siempre se había tratado de coraje, decisión e improvisación, se había reducido a una función de onda reflejada, y la muerte, una vez caótica y aleatoria, ahora tenía lógica y precisión. El cruce se convirtió en una tumba, y con ello, también murió la ilusión de que el Reich todavía dominaba el ritmo de la guerra. El enemigo, ahora, era un circuito escondido dentro de una cápsula de acero, alimentado por una fábrica al otro lado del océano. Una cápsula que no odiaba, no dudaba y no cometía errores. En la siguiente parte, veremos el impacto de este colapso en los mismos pasillos del comando alemán. Un colapso no solo físico o táctico, sino doctrinal. Una admisión silenciosa. La guerra ya se había perdido cuando subestimaron la capacidad de Estados Unidos para convertir la ciencia en municiones. Entre las colinas heladas de Bastogne, en diciembre de 1944, un batallón operó lejos de las cámaras, lejos de las decoraciones y, durante décadas, lejos de los libros de historia.
Era el 969 Pomo Batallón de Artillería de Campaña, compuesto en su mayoría por soldados afroamericanos. En tiempos de segregación institucional dentro del propio ejército de los Estados Unidos, estos hombres no tenían derecho a compartir alojamiento con soldados blancos, pero tenían el permiso y la responsabilidad de operar los obuses de 155 mililitros más letales de la campaña europea. Y ese invierno, armados con los fusibles de proximidad recién distribuidos, se convirtieron en un muro invisible contra el avance alemán sobre Bastogne. Las posiciones del 969 se establecieron en terreno accidentado, sin cobertura aérea, cerca de las aldeas de Nefe y Visori. A pesar de esto, los artilleros mantuvieron una rotación constante de baterías, operando en turnos de 6 horas. La carga emocional era doble. Además del riesgo físico, estaba el peso de la desconfianza institucional. Muchos de los oficiales blancos todavía consideraban que las tropas negras deberían limitarse a roles de apoyo. Pero ese diciembre, los fusibles de BT ignoraron esa lógica. Cada proyectil lanzado seguía la misma física, independientemente del color de la persona que lo disparaba. Y los alemanes, cuando sintieron el impacto, no vieron la piel, vieron la muerte del cielo. Entre el 19 y el 27 de diciembre, el 969.0 disparó más de 2.300 proyectiles con espoletas de proximidad. En términos tácticos, esto representó el colapso de 3 intentos consecutivos de romper el asedio en Bastogne por parte del 26.1 Volksgrenadier y elementos de la 2. División Panzer. Las zonas de aniquilación formadas por las explosiones aéreas desintegraron formaciones enteras antes de que cruzaran el límite defensivo. La artillería convencional, con fusibles de impacto, habría requerido una recalibración con cada disparo. Los VT realizaron este ajuste automáticamente. El proyectil eligió el momento ideal para matar, y allí, detrás de los controles de estos dispositivos, había hombres que, en su propio país, no podían votar libremente en muchos estados. La ironía es difícil de ignorar. Mientras el Tercer Reich marchaba a través de una doctrina de pureza racial, tratando de fundar un imperio sobre la idea de la superioridad genética, su ofensiva más ambiciosa se desintegró por proyectiles disparados por ciudadanos de segunda clase de los Estados Unidos. La artillería que paralizó a los mejores regimientos de las Waffen-SS fue operada por hombres que, al regresar a casa, aún se enfrentarían a la segregación en el transporte, las escuelas y los hospitales. Pero durante 7 días, fueron el muro entre el colapso y la resistencia. Y el muro resistió. Uno de los comandantes de la batería, el teniente Thomas J. Davis, informó que después de la primera secuencia de bombardeos exitosos, los operadores comenzaron a desarrollar sus propios patrones tácticos, calculando las altitudes promedio de explosión en función del tipo de vegetación, la densidad enemiga y las condiciones climáticas. Sin manuales, sin precedentes, solo observación y razonamiento. En la práctica crearon una doctrina para el uso de fusibles de proximidad adaptados a la guerra forestal. La ciencia era estadounidense. Su aplicación. Hay registros de que en uno de los enfrentamientos al norte de Marby, la batería del 969O desintegró un convoy blindado en menos de 9 minutos. De los 17 vehículos, solo 3 lograron retirarse. Las explosiones ocurrieron por encima de la línea de marcha, sin disparos directos, sin choque visual. Solo fragmentos que descendían como cuchillas, activados por circuitos de radio que ni siquiera los alemanes más experimentados podían detectar. No se puede exagerar la magnitud de la hazaña. Si el frente de Bastogne hubiera cedido, todo el flanco sur de la ofensiva de las Ardenas se habría expandido. El asedio podría haberse acercado a los estadounidenses en Neufchâteau. Pero los fusibles de proximidad evitaron este colapso, y una parte vital fue el mérito de hombres que ni siquiera sabían si se les contarían sus historias. Décadas más tarde, se dice que el general George S. Patton, en uno de sus discursos privados archivados, dijo: «No llevaban medallas, pero sostenían a Bastogne como leones. Conciencia, coraje y un silencio que nadie supo agradecer». La cita nunca se publicó oficialmente. Pero entre las cajas de municiones y mapas de fuego de esa semana, el 969 Batallón dejó su firma, no en los libros, sino en los cráteres. Y este marcado contraste entre la tecnología de vanguardia y la marginación social no debe suavizarse. Él es parte de la verdad.
La supremacía logística y científica de Estados Unidos no fue construida solo por generales e ingenieros, sino que fue sostenida por trabajadores, civiles, soldados olvidados, voces apagadas. Y allí, en el sonido metálico de cada explosión aérea, también había un grito silencioso de justicia. En la siguiente parte, veremos cómo el impacto de este poder, técnico, táctico y moral, comenzó a ser admitido, aunque por la fuerza, por los propios comandantes alemanes. Uno de ellos escribiría en su diario: Estados Unidos ganó porque puso a sus científicos en la guerra, y nosotros, nuestros recuerdos. La derrota ya no fue solo en el campo, estaba en lógica, y se estaba desmoronando. En los días posteriores al colapso del cruce del río Sauer, el alto mando alemán intentó recuperar la iniciativa a través de su arma más simbólica, la guerra irregular. El 21 de diciembre de 1944, Otto Skorzeny, el comandante de operaciones especiales más célebre del Reich, lanzó su fuerza de élite, el Einheit-Stellau, en una misión audaz y psicológicamente devastadora, vestidos con uniformes capturados del ejército de los EEU. Los comandos de las SS se infiltrarían detrás de las líneas enemigas para sabotear las comunicaciones, instalar señales falsas y sembrar el caos. Para Hitler fue la apuesta por su carta más teatral. Para Skorzeny, una continuación lógica de su currículum, que incluía el rescate de Mussolini y las acciones de sabotaje en Yugoslavia. Pero el campo de batalla en las Ardenas ya no estaba compuesto de oportunidades tácticas, sino que estaba controlado por sensores. A medida que las columnas de comandos avanzaban por las carreteras secundarias hacia Malmedy, lo que parecía ser un desplazamiento camuflado se convirtió en un desfile hacia la muerte. Las posiciones estadounidenses alrededor de la ciudad estaban protegidas por una malla de batería coordinada, con obuses de 105 mm y 155 mm, ya programados para la altitud de explosión en función de las intercepciones de radio y el reconocimiento de patrones. Cuando los primeros vehículos alemanes se acercaron al puente de Baugnes, no se dispararon descargas. No se disparó ninguna ametralladora. En cambio, el cielo explotó. La artillería equipada con espoletas VT detonó una secuencia de bombardeos aéreos que cayeron directamente sobre las columnas de infiltración. Los comandos, muchos de ellos experimentados en el combate cuerpo a cuerpo, fueron atrapados al aire libre, sin cobertura, con uniformes que confundieron incluso a los propios estadounidenses. En cuestión de segundos, docenas de hombres quedaron reducidos a fragmentos indistinguibles. Informes posteriores indican que el 62% de la fuerza original estaba incapacitada incluso antes de participar en combate directo. Los uniformes estadounidenses, que se suponía que proporcionaban una ventaja táctica, se convirtieron en trampas visuales. Ningún equipo médico quería acercarse para evacuar a posibles sobrevivientes. El riesgo de ser confundido con un enemigo era demasiado grande. Skorzeny, cuando se le preguntó años después, admitió que no hubo combate, hubo aniquilación instantánea. Y agregó: lo que los estadounidenses crearon fue un campo de exterminio sin moralidad, pero con lógica. Esta frase lleva la esencia del impacto psicológico que los fusibles de proximidad tuvieron en el enemigo. No requerían decisiones humanas, eran algoritmos primitivos disfrazados de munición, y para hombres entrenados para improvisar, engañar, sabotear, como los comandos de Skorzeny, enfrentarse a un arma que no podía ser engañada era como tratar de engañar a una máquina calculadora. Este episodio marcó una ruptura simbólica. Si incluso la élite de las fuerzas especiales nazis, preparada para resistir cualquier adversidad, fue desintegrada por un sistema que no hacía distinciones, ¿qué les quedó a los ejércitos convencionales? La moral no se erosionó con el tiempo, se derrumbó con una sola explosión invisible. Y los uniformes robados, que alguna vez significaron astucia, ahora servían como sudarios indistintos entre las cenizas. Detengámonos por un hecho que ayuda a medir este abismo. Mientras que los alemanes, a lo largo de la guerra, produjeron alrededor de 5.000 piezas de artillería de campaña con miras computarizadas rudimentarias, Estados Unidos produjo más de 25.000 unidades equipadas con fusibles de proximidad solo entre junio de 1944 y febrero de 1945. Esto significa que por cada intento alemán de precisión artesanal, 5 dispositivos estadounidenses ya estaban listos para funcionar por sí solos. Si esta diferencia te sorprende, comenta aquí.
Datos impactantes. Esta superioridad era invisible, pero absoluta. En el suelo, los efectos se acumularon. Con la operación saboteada y las pérdidas en aumento, la moral de las tropas se hundió junto con su doctrina. Los diarios de guerra de la Wehrmacht comenzaron a registrar un nuevo tipo de relato. Fuerzas enemigas invisibles con un poder destructivo inusual. Incluso sin conocer el nombre técnico del arma, los alemanes comenzaron a reconocer que se enfrentaban a algo que desafiaba su comprensión de la guerra. La estrategia de infiltración, que tantas veces los había puesto al frente, ahora los enterraba bajo la metralla. La ironía final de este episodio radica en el hecho de que, mientras los alemanes invertían en teatro militar y acciones dramáticas, los estadounidenses respondían con un silencio matemático. Cada explosión fue el resultado de los circuitos, no de la valentía. La victoria no vino del grito, vino del código. Y esta comprensión se haría aún más evidente en la siguiente parte de la ofensiva, cuando las tropas alemanas, tratando de reorganizar sus líneas al norte de St. Vith, descubrieron que incluso el tiempo ya no estaba a su favor, porque Estados Unidos estaba a punto de combinar su artillería inteligente con otro factor incontrolable, el clima. Lo que los alemanes veían como protección natural, pronto se convertiría en su nueva sentencia. En un almacén industrial en la zona rural de Ohio, donde alguna vez se fabricaron refrigeradores y ventiladores domésticos, los trabajadores con uniformes azules alinearon piezas milimétricas en orugas de goma. Cada 2 segundos se completaba, empaquetaba y enviaba un nuevo cilindro de metal. No había ningún estandarte militar en las paredes, sin uniforme de combate. Y sin embargo, allí nació una de las armas más letales de la Segunda Guerra Mundial, la mecha de proximidad. Crossley Corporation, conocida hasta entonces por sus electrodomésticos, había convertido completamente su línea de producción. Emerson ha abandonado las radios. Westinghouse desmanteló sus generadores civiles. En total, más de un centenar de empresas privadas, con decenas de miles de civiles, muchos de ellos mujeres, comenzaron a fabricar piezas que, combinadas, le darían a la artillería estadounidense una ventaja técnica nunca antes vista. Cada fusible VT requería 130 componentes distintos, desde tubos de vacío resistentes a la fuerza gravitacional de 20.000 G, hasta transmisores de radio miniaturizados, bobinas de inducción, fuentes de alimentación en miniatura y antenas de alta frecuencia. Ninguno de los componentes era genérico. Cada lote se probó individualmente. El margen de error permitido fue del 1,2%. En el pico de producción, en enero de 1945, Estados Unidos fabricó alrededor de 500.000 fusibles por mes, un promedio de 1 cada 2 segundos. Y la mayoría de los trabajadores que realizaron esta hazaña ni siquiera sabían lo que estaban construyendo. La confidencialidad era total. Los operadores ensamblaron los componentes de acuerdo con instrucciones codificadas. Para muchos, parecía parte de una radio portátil. Solo los ingenieros sabían la verdad. Cada cilindro era un cerebro explosivo. El control de calidad que rodeó este proceso superó, en muchos aspectos, al del propio Proyecto Manhattan. Un error en el accesorio del tubo significaba un proyectil inactivo. Una falla en la calibración de la antena resultó en una explosión prematura. Para evitar pérdidas, se crearon celdas de inspección en 3 niveles, y parte de las pruebas se realizaron en cámaras de presión que simulaban la cocción real. En Fort Monmouth, Nueva Jersey, los laboratorios analizaron muestras en climas artificiales para garantizar que el sistema funcionara en la humedad de Bélgica, el polvo de Sicilia o el calor del Pacífico. Nunca en la historia un arma de uso táctico había recibido tanta inversión logística. La producción del BT no fue solo una hazaña de ingeniería. Era una prueba de que la verdadera arma estadounidense no era un tanque, ni un avión, era la industria. Y más que eso, era la voluntad colectiva de transformar la ciencia en serie, de transformar la teoría en acero. Alemania tenía ideas brillantes, ingenieros talentosos y algunos de los mejores diseñadores del mundo. Pero le faltaba algo que Estados Unidos tenía en abundancia: escala. Los alemanes podían diseñar un avión a reacción, pero los estadounidenses podían hacer 10.000 de algo que ni siquiera necesitaba ser visto para matar. En 1945, Alemania todavía discutía en comités cuál sería el futuro de la artillería de precisión. Mientras tanto, el 406 o Grupo de Artillería
Ya había disparado más de 12.000 proyectiles con mecha VT solo en el frente occidental, una matemática de saturación, y este contraste explica gran parte de lo que estaba por venir. Como decía uno de los informes de la OSS, el Tercer Reich creía que ganaría con genio. Estados Unidos apostó por la repetición, y repitieron hasta que ganaron. Este modelo de producción también expuso una nueva doctrina militar. No basta con tener buenas ideas. Es necesario tener una nación entera dispuesta a ejecutarlas. Los circuitos que cayeron sobre las Ardenas no eran solo productos de laboratorio. Fueron la materialización de un engranaje social, económico y científico que se había puesto en marcha mucho antes del primer disparo. Fue el esfuerzo coordinado de un país que había entendido que la guerra del siglo XX la decidiría quien lograra transformar el conocimiento en logística y tecnología a ritmo de fábrica. Los alemanes, con sus procesos centralizados, tardaron meses en convertir un proyecto en una aplicación. Los estadounidenses lo hicieron en semanas, y, en algunos casos, en días. La mecha de proximidad en sí, una idea considerada científicamente inviable por los alemanes hasta 1944, ya había sido utilizada en el campo por los Estados Unidos desde 1943 en el Pacífico, probada, ajustada y mejorada hasta que alcanzó la madurez en los cielos de las Ardenas. Alemania fue tomada no solo por sorpresa, sino que fue tomada a la antigua. El general Walter Model, cuando se le informó de la aplicación masiva de artillería aérea automática en Bastogne, dijo: «No nos enfrentan con soldados, nos enfrentan a las fábricas». La frase, más que un arrebato, era una comprensión. La guerra había cambiado su fisonomía, y la nueva cara estaba hecha de líneas de ensamblaje y cintas transportadoras. En la siguiente parte, veremos cómo este poder, ahora consolidado, indiscutible e impersonal, comenzó a afectar los propios informes internos de la Wehrmacht, porque, cuando incluso el periódico comienza a confesar que la victoria es imposible, el colapso ya no está por delante, sino por detrás. Y nada en el frente alemán preparó a sus generales para un ejército que mataba por aproximación, pero ganaba por producción. En 1940, mientras la Blitzkrieg atravesaba las fronteras y el mundo observaba con asombro el avance aparentemente invencible de la maquinaria de guerra alemana, un grupo de ingenieros de AEG Berlín y Rheinmetall trabajaban en secreto en las afueras de la capital. Su misión era transformar el campo de batalla usando ondas de radio, diseñar un fusible inteligente, capaz de soplar no al contacto con el suelo, sino simplemente acercándose al enemigo. Estaban meses por delante de los estadounidenses. Tenían prototipos en el banco, tenían cálculos prometedores. Incluso contaron con el apoyo técnico del Instituto de Física Técnica de la Luftwaffe. El Reich estaba a punto de cruzar la línea invisible entre la guerra tradicional y la guerra automatizada. Pero entonces Hitler intervino. Para el alto mando nazi, la guerra era velocidad. La Blitzkrieg no era solo estrategia, era filosofía. Todo lo que no diera lugar a una aplicación inmediata se consideraba malversación de recursos. Las pruebas con fusibles de proximidad se han archivado. La razón: requerían componentes frágiles, tiempo de refinamiento y se consideraban inútiles en un conflicto que, según el pronóstico oficial, terminaría en una victoria total antes de 1942. La obsesión con la ofensiva rápida, tanques en la carretera, infantería avanzando, Stukas buceando, sofocó la idea de que podría haber cambiado el curso del conflicto en sí. Mientras los alemanes despreciaban sus propios avances, Estados Unidos, ese mismo año, convocó a ingenieros civiles y físicos teóricos a un laboratorio improvisado dentro de un concesionario en desuso en Washington. Allí, Merle Tuve y su equipo de la Universidad Johns Hopkins desarrollarían los primeros modelos viables de fusibles de proximidad basados en válvulas de vacío miniaturizadas. Los prototipos estadounidenses, inicialmente probados en proyectiles de 5 pulgadas disparados desde barcos, alcanzaron niveles de precisión sin precedentes. El primer disparo exitoso tuvo lugar en 1942, y en 1943, Estados Unidos ya había comenzado la producción en serie. En diciembre de 1944, cuando las tropas alemanas capturaron cajas de municiones estadounidenses durante los primeros días de la batalla de las Ardenas, encontraron proyectiles con lo que parecían ser componentes electrónicos.
Los dispositivos fueron enviados urgentemente para su análisis en Berlín. El informe técnico de la Wehrmacht, fechado el 24 de diciembre, decía: es imposible que un dispositivo basado en válvulas de vacío resista el disparo de artillería de campaña. Es un señuelo o un equipo defectuoso. La ironía era cruel. Lo que decían los alemanes era imposible. Ya los estaba matando. Esta negativa a aceptar la realidad no era solo técnica, era doctrinal. La doctrina de la Wehrmacht se basó en la excelencia de la ingeniería mecánica, en el arte de la artesanía de precisión. Para ellos, la guerra fue conducida por hombres con cálculos perfectos, por piezas ajustadas a mano, por ópticas finamente pulidas. La idea de que un país, sin una cultura militar histórica, como Estados Unidos, pudiera crear una munición que decidiera por sí misma cuándo explotar, no solo era absurda, sino ofensiva. Pero lo absurdo estaba en los escombros dejados por la artillería VT. Lo más simbólico es que los ingenieros que habían comenzado el proyecto alemán original fueron llamados de nuevo, demasiado tarde. Frente a un proyectil capturado con componentes electrónicos funcionales, el ingeniero jefe de AEG, en una reunión con miembros de la Luftwaffe, declaró: podríamos haberlo hecho, pero nadie lo creyó. Fue la autopsia de una idea abortada por la arrogancia. Alemania tuvo la oportunidad. Tenía el cerebro. Estaban los prototipos, pero perdió ante su propia prisa. El error alemán fue subestimar el factor tiempo, no en velocidad de ataque, sino en tiempo de desarrollo. Las armas que parecían lentas en 1940 se volvieron decisivas en 1944. La guerra que Hitler quería ganar en 18 meses duraría 6 años. Y en ese tiempo, Estados Unidos construyó fábricas, redes de suministro, doctrinas de uso y, sobre todo, aceptó la lógica de la guerra larga, donde el ganador no es el que ataca primero, sino el que sostiene la producción hasta el último día. Este contraste es un espejo de la guerra total. Alemania, obsesionada con la forma, perdió su contenido. Estados Unidos, pragmático con la forma, dominó el contenido. La mayor derrota no fue en el campo, fue en la mesa de dibujo. El Reich enterró su propio futuro tecnológico porque no entendió que la ciencia, a diferencia de la Blitzkrieg, no obedece a un calendario político. En la siguiente parte, veremos qué sucedió cuando esta lógica estadounidense alcanzó su cúspide, ya no solo matando en el campo, sino anticipando al enemigo antes de que se moviera, porque el próximo punto de inflexión no vendría de los cielos, sino del cálculo. Y los alemanes estaban a punto de enfrentarse a algo que ningún libro de jugadas predijo: artillería predictiva. En 1942, el costo estimado de un solo fusible de proximidad fabricado en Estados Unidos era de 732, el equivalente al salario anual de un trabajador común. Fue una suma que hizo que el proyecto fuera casi utópico, restringido a aplicaciones estratégicas y pruebas aisladas. Pero los estadounidenses no solo querían ganar batallas, querían redefinir la lógica de la guerra. 2 años más tarde, en medio de la batalla de las Ardenas, este mismo fusible costó solo $18. Las matemáticas de la destrucción se habían convertido en una ciencia nacional. Estados Unidos había convertido un invento costoso, experimental y delicado en un estándar de munición, tan asequible como una bala, tan abundante como el combustible. Esta no fue solo una victoria de ingeniería, fue una victoria de escala, de repetición, de planificación logística. Y fue este proceso invisible el que rompió la columna vertebral de la resistencia alemana. Desde un punto de vista táctico, el impacto fue abrumador. Se estima que la introducción de las espoletas VT multiplicó hasta 10 veces la letalidad de la artillería estadounidense en ciertas condiciones de combate. El área efectiva de fragmentación aumentó 50 veces en relación con la voladura convencional. Un proyectil de 105 milímetros, disparado con una mecha VT en un bosque denso, podría aniquilar a toda una compañía enemiga con una sola explosión aérea. No había necesidad de un impacto directo. Ya no había ningún espacio seguro. El cálculo era simple: más precisión con menos municiones. El costo por muerte enemiga se desplomó, mientras que la sensación de terror aumentó. Los soldados alemanes informaron que los árboles explotaron sin previo aviso. La metralla venía de arriba, de lado, de las sombras. Ya no se veía al enemigo, se sentía. Esta brutal eficiencia no solo nació de los avances científicos. Estaba planeado.
La cadena de producción estadounidense había mapeado cada eslabón en el proceso, desde la extracción del mineral de cobre para las bobinas hasta el diseño de la caja de acero que protegía el tubo de vacío. Todo estandarizado, todo escalable. Cada fábrica sabía qué producir, cuándo entregar, cómo empacar. No hubo improvisación. Había doctrina manufacturera. Mientras Alemania lidiaba con bombardeos, escasez de materiales y sabotajes internos, Estados Unidos enviaba toneladas de fusibles cada semana a Europa, en aviones de carga, en barcos, en trenes blindados, y cada caja representaba cientos de muertes invisibles, programadas con ciencia. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Los alemanes vieron el proyecto, probaron el concepto, tenían el cerebro, pero no tenían el sistema. La industria estadounidense había ganado incluso antes de despegar. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Porque la guerra no se trataba solo de tanques y soldados. Era una guerra de hojas de cálculo, de márgenes de error, de tablas de costo-beneficio. Y en este campo, Estados Unidos operó como una máquina de precisión colectiva. Este dominio estratégico se tradujo en el campo con un lenguaje frío. En los informes operativos, las unidades estadounidenses han comenzado a adoptar códigos específicos para la eficiencia VT. Batallones como el 406.O y el 969.1 informaron de caídas drásticas en el tiempo de supresión del enemigo. En lugar de 15 minutos de bombardeo continuo para silenciar una posición, se requirieron 3 disparos coordinados con fusibles de proximidad. Y lo más impresionante, con menos riesgo de fuego amigo. El cálculo del tiempo de vuelo y la detonación del radar redujeron la dispersión de metralla en áreas críticas. Era, literalmente, artillería quirúrgica, mucho antes de que existiera el término. Los alemanes sabían que estaban perdiendo, pero no entendían por qué. El general Brandenberger, comandante del 7º Ejército alemán, en sus diarios, informó que sus tropas se desintegraron incluso en sectores sin contacto visual con el enemigo. La frustración aumentaba. La doctrina de la defensa en el bosque se derrumbó. Los exploradores no podían predecir los ataques. Los oficiales no pudieron planificar refuerzos. El tiempo de reacción desapareció. Y por si fuera poco, el coste estadounidense por victoria cayó. Mientras Alemania gastaba más y más por cada metro conquistado, Estados Unidos gastaba cada vez menos por cada posición ocupada. En la lógica de la guerra industrial, este fue el colapso final. Cuando el enemigo salva para destruirte, e incluso te destruye de manera más efectiva, la derrota ya no es una posibilidad, es cuestión de tiempo. Y ese tiempo, en el invierno de 1944, se estaba acabando para Alemania. El VT hizo de la victoria estadounidense una inevitabilidad estadística, y los alemanes, que habían comenzado la guerra con un número asombroso de tanques y aviones, ahora contaban las pérdidas con lápiz tembloroso e informes incompletos. En la siguiente parte, descubriremos cómo la propia Wehrmacht comenzó a admitir en documentos oficiales que ya no había una respuesta doctrinal o técnica a la nueva artillería, porque cuando incluso el oponente confiesa, entre bastidores, que no hay defensa, la guerra ya está decidida. Cresta de Elsenborn. El nombre sonaba ordinario. Solo otra elevación helada en las Ardenas, cubierta de árboles mutilados y niebla constante. Pero entre el 17 y el 19 de diciembre de 1944, este terreno silencioso se convertiría en el muro definitivo de la Batalla de las Ardenas. Allí, 2 divisiones estadounidenses, la Segunda y la 99A de Infantería, se enfrentaron a la punta de lanza de la última gran ofensiva de Hitler, el 6º Ejército Panzer de las SS, con tanques Königstigger, granaderos blindados, y la convicción de que el camino a Amberes estaba abierto. Pero había algo que los mapas alemanes no mostraban. Algo que ningún entrenamiento de las Waffen-SS había anticipado. El cielo sobre Elsenborn estaba armado, y no perdonó. Durante 3 días consecutivos, se dispararon más de 160.000 proyectiles de artillería estadounidenses contra el avance alemán. De estos, el 25% estaban equipados con fusibles de proximidad. Fue la primera vez en la guerra que un volumen de este tipo se utilizó de manera coordinada, a ritmo industrial, en un solo sector frontal. Los resultados fueron matemáticamente devastadores. Más de 5.000 bajas confirmadas,
docenas de vehículos destruidos incluso antes de enfrentarse, posiciones anuladas antes del contacto visual. La élite blindada de las SS, adoctrinada para romper las líneas con brutalidad, fue detenida por fragmentos que volaban a 1000 metros por segundo, disparados por obuses que ni siquiera necesitaban ver al enemigo. La 2ª División, un veterano de combate en Normandía, describió en sus informes la transformación del campamento. Los árboles explotaron por todas partes, generando una lluvia de metralla natural. El sonido de los impactos ya no estaba en el suelo, sino suspendido, como si el aire estallara en capas. Los soldados que antes habían buscado refugio bajo las raíces, ahora murieron allí mismo. El 91º, recién llegado de la formación pero increíblemente eficiente, operó con una precisión casi matemática, cruzando tablas de viento, altitud y distancia para coordinar los disparos de forma sincrónica. Un capitán de artillería escribió: «No disparamos contra los hombres, disparamos al espacio donde iban a llegar». El combate se había vuelto predictivo. Elsenborn no era un muro hecho de soldados, era un muro hecho de ciencia. Con cada avance del enemigo, una respuesta invisible aparecía en el aire. No había necesidad de visión directa. Los radares dentro de los proyectiles hicieron el trabajo. Las baterías estadounidenses funcionaban como una máquina, con eficiencia en serie. La munición fue reemplazada por camiones que nunca parecían detenerse. Había un ritmo de producción detrás del ritmo del tiro. Y fue este sistema, esta coreografía entre logística, cálculo y explosión, lo que los alemanes no pudieron entender. Un oficial alemán capturado en las afueras de Rocherat confesó: «No hubo batalla. Había una pared invisible. Cuando atravesamos la niebla, los hombres comenzaron a caer antes de escuchar el sonido». La moral, una vez sostenida por consignas, se derrumbó ante el sonido metálico de la precisión. Las SS, conocidas por su brutalidad, ahora temblaban ante los proyectiles que pensaban. Fue el final simbólico de una era. El fanatismo sucumbió a la lógica. Lo que hizo que Elsenborn fuera aún más simbólico fue el contraste. Por un lado, la fuerza más adoctrinada, equipada y temida de Alemania. Por otro, las divisiones estadounidenses apoyadas en tecnología que, hasta meses antes, era experimental. Fue el encuentro entre la tradición militar del siglo XIX y la ingeniería militar del siglo XXI, anticipado por 60 años. Y en esa reunión, el que gritó más fuerte no ganó. El ganador fue el que calculó más rápido. Al final del tercer día, el avance alemán se había estancado por completo. No por falta de coraje, pero por pérdidas excesivas. Las rutas de suministro de las SS fueron diezmadas. Las columnas de tanques estaban aisladas. Los soldados restantes se retiraron, no por orden, sino por instinto. El muro no cedió, y lo que lo sostuvo no fue concreto. Era una ecuación. En la siguiente parte veremos cómo reaccionó el alto mando alemán ante este colapso invisible. Porque, ante una derrota que no se veía, solo se sentía, la única respuesta posible era la entrega del pensamiento. Y para muchos generales, esto era peor que perder hombres. Era perder la guerra de las ideas en sí misma. El 25 de diciembre de 1944, el frente helado de las Ardenas se sumió en una ilusión de pausa. La tradición militar sugería que incluso en la guerra total, la Navidad ofrecía un respiro táctico, horas para reorganizar los suministros, alimentar a los hombres, curar heridas. El clima parecía conspirar a favor. La niebla era espesa, los aviones estaban en tierra, y las tropas alemanas, exhaustas después de días de ofensiva, buscaban retirarse y reagruparse. Pero ese invierno, el descanso no llegó, porque la nueva arma estadounidense no obedeció a los tiempos. Ella no lo vio, ella lo sintió, y ella ya estaba en el campo. Cuando los relojes marcaron la medianoche y las trincheras intentaron hervir agua para el café, el 420 Batallón de Artillería de E.E.U. comenzó a ejecutar su misión: mantener el cielo armado. En el transcurso de 24 horas, más de 1000 proyectiles con mechas de proximidad fueron disparados, incesantemente, en medio de la noche, bajo una densa nieve, contra objetivos que antes se habrían considerado seguros. No hubo alarma, no hubo advertencia. El enemigo no estaba en la línea del frente, estaba detrás de ella, en las cocinas de campaña, en los convoyes de municiones, en las carpas médicas improvisadas,
en los refugios nocturnos donde los soldados se quitaban las botas por primera vez en días. La nueva doctrina del fuego no solo impedía el avance, sino que anulaba la retaguardia. Un cocinero encendiendo una llama era suficiente para alertar a un radar. Un tren parado durante mucho tiempo se convirtió en una coordenada de impacto. Y cuando llegaron los proyectiles, no vinieron en diagonal, como antes. Vinieron de arriba y explotaron sin contacto. Cada detonación generó cientos de metralla. Cada astilla, una frase invisible. El 420 operaba como una línea de producción, pero la producción se calculaba como muerta. Ya no era una guerra de turnos, donde el día traía terror y la noche la tregua. La lógica alemana, construida sobre ciclos predecibles de combate y descanso, fue destruida. El campo de batalla se había vuelto continuo, sin zona horaria, sin sombra amiga. La guerra ahora era las 24 horas del día, y este fue quizás el cambio más silencioso y definitivo de toda la campaña. El fin de la previsibilidad. La inteligencia estadounidense, por su parte, sabía exactamente hacia dónde apuntar. Las intercepciones de radio, los patrones de movimiento y el reconocimiento anterior habían mapeado puntos vitales para la logística alemana, pero no era necesario estar presente. Bastaba con disparar con la certeza de que el proyectil tomaría la decisión por sí solo. El radar miniaturizado dentro de cada ojiva buscó signos de aproximación y detonó en el vértice de la amenaza. La decisión de matar había sido transferida a un circuito electrónico, encapsulada en acero y reproducida en masa. La Wehrmacht comenzó a sospechar que algo había cambiado profundamente. Los informes describen a los soldados que rechazaron las órdenes de agruparse, incluso de recibir raciones. Unidades enteras cavaron hoyos de 3 metros de profundidad y aún perdieron hombres alcanzados por explosiones que vinieron del aire. Un comandante de compañía alemán registró: «Es como si el cielo tuviera ojos. Ya no se puede confiar en la oscuridad». El efecto psicológico fue devastador. El enemigo ya no sabía cuándo descansar, dónde detenerse, dónde correr. El tiempo, esa variable crucial en la guerra, se le había escapado de las manos. Los estadounidenses, por el contrario, controlaban cada segundo. Los ciclos de disparo, la reposición de piezas, el reemplazo de ojivas, todo ocurría en sincronía, como una fábrica en funcionamiento ininterrumpido. La logística de municiones fue tan precisa como la puntería. Los camiones cargados llegaban a intervalos, descargaban en segundos y regresaban a la parte trasera. Cada unidad de campo sabía exactamente cuántos disparos podía disparar por hora, qué porcentaje de la carga debía ser con una mecha de proximidad y cuál era la prioridad de los objetivos para ese sector. El caos de la guerra se había transformado en un algoritmo de destrucción. En la retaguardia alemana, las consecuencias se acumulaban. La pérdida de cocinas y reservas de alimentos significó hambre. La destrucción de las áreas de descanso provocó un colapso físico. Los médicos informaron episodios de fatiga extrema, ataques de pánico, soldados gritando en medio de la noche por explosiones que aún no habían ocurrido. Las SS, que predicaban la resistencia hasta el último hombre, comenzaron a lidiar con un nuevo enemigo, la fatiga insuperable. Y más que eso, la sensación de que no había lógica. La guerra estaba siendo librada por máquinas, y no se cansaron. Quizás el mayor símbolo de esta nueva era fue el silencio, porque el impacto no estuvo acompañado de disparos, ni fue avanzado. Salió de la nada. Los soldados solo escucharon un susurro cortando el aire, seguido de un destello. A veces, ni siquiera eso. Solo el sonido seco del bosque, envolviendo otra explosión suspendida. Era el sonido de un campo de batalla sin fronteras, donde cualquier posición podía ser atacada, en cualquier momento, en cualquier condición. La Navidad, para muchos alemanes, no fue una noche de paz. Fue el momento en que se dieron cuenta de que la guerra había cambiado para siempre. En la siguiente parte, descubriremos cómo los generales alemanes, en sus informes secretos, comenzaron a reconocer que estaban luchando contra una fuerza que ya no podían medir, y cómo el silencio de la rendición táctica comenzó incluso antes de la derrota formal, porque hay un momento en la guerra en el que los números hablan más fuerte que los himnos. Y ese diciembre, los números ya cantaban victoria para los estadounidenses. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia al avance alemán en las Ardenas, se convirtió, sin que muchos se dieran cuenta en ese momento, en el primer paso concreto hacia una nueva era tecnológica.
El fusible de proximidad, creado para matar de manera precisa y efectiva, también fue el prototipo de un concepto que daría forma al futuro: el sensor autónomo. Dentro de esa cápsula metálica, donde cabía un transmisor de radio, un receptor y un circuito de respuesta, nació la lógica de las armas inteligentes, los misiles guiados, los satélites que navegan solos en el espacio. La miniaturización forzada por la necesidad de sobrevivir en el campo de batalla impulsó áreas que, décadas más tarde, redefinirían la vida civil. El mismo principio que permitió que un proyectil decidiera el mejor momento para explotar, guiaría las sondas interplanetarias, los radares de aviación comercial, los sistemas de guía en cirugías robóticas. Fue el propio Dr. James Van Allen, uno de los físicos involucrados en las pruebas de confiabilidad de los fusibles, quien aplicaría las lecciones aprendidas de este proyecto en la construcción de los primeros instrumentos integrados en el satélite Explorer 1. En 1958, este satélite detectaría los cinturones de radiación que ahora llevan su nombre. El vínculo entre un arma utilizada en la batalla de las Ardenas y la carrera espacial estadounidense no es metafórico, es directo. El rigor de la producción requerido por los fusibles superó incluso al del proyecto Manhattan. Cada componente fue probado, documentado y replicado con márgenes de error microscópicos. Empresas como Crossley y Emerson, entrenadas en la guerra para fabricar con absoluta precisión, se convertirían, después de la paz, en pioneras de la electrónica doméstica. La televisión, la radio portátil, la computadora, todos bebieron de la fuente de esta ingeniería letal. La ironía cristaliza. Una tecnología hecha para exterminar a los grupos humanos se convierte, años después, en la base para conectar continentes. El radar que identificó a los soldados entre los árboles ahora mide la densidad de nubes en vuelos comerciales. El sistema de detonación basado en la proximidad dio lugar a la idea de sensores de presencia, utilizados en puertas automáticas, alarmas, misiles antibuque e incluso aspiradoras inteligentes. El espectador se da cuenta, entonces, de que los fragmentos de esa guerra no están solo en los campos de Bélgica o en las trincheras abandonadas de las Ardenas. Están en bolsillos, en automóviles, en órbitas alrededor del planeta. Pero el legado va más allá de la tecnología. También es organizativo. La capacidad estadounidense para alinear docenas de empresas, estandarizar la producción de un artículo complejo, entregar en el campo y garantizar la funcionalidad bajo un estrés brutal. Esto se convertiría en un modelo de gestión global. El concepto de calidad a escala, hasta ahora visto como una paradoja, fue validado bajo fuego real. La guerra no solo ha cambiado la ciencia, ha cambiado la forma en que la ciencia se transforma en un producto. Alemania, que había rechazado el diseño de la mecha en 1940 como técnicamente improbable, observó en silencio cómo comenzaba y abandonaba. Y es en este abandono donde se revela el contraste final. Estados Unidos invirtió en la duda. Donde había incertidumbre, apostaban. Donde no había pruebas, lo financiaban. Cuando la teoría parecía poco probable, la probaron hasta que funcionó. Esta voluntad de convertir lo impensable en concreto, esta fe en la industria y la ciencia aplicada, es lo que separó a los ganadores de los perdedores. En 1944, un proyectil explotó por sí solo en el cielo. En 2025, un microchip decide el consumo de energía de su hogar. Las distancias parecen grandes, pero el origen es común. La mecha de proximidad no fue solo un instrumento de victoria, era el prototipo de un nuevo mundo. Y en la parte final de esta historia, veremos cómo esta victoria, silenciosa, invisible, aérea, dio forma no solo al final de la guerra, sino también a la percepción estadounidense de su papel en el planeta. Porque, al final, lo que explotó en los cielos de Bélgica no fue solo munición. Era la certeza de que la inteligencia, cuando se combina con la producción, redefine el destino. Al final de la batalla de las Ardenas, con más de 100,000 bajas alemanas registradas en unas pocas semanas, algo más grande que una ofensiva militar, había sido aplastado. La ilusión de que la táctica y la valentía por sí solas serían suficientes frente a un enemigo capaz de industrializar la ciencia. Alrededor del 20% de estas bajas fueron causadas por proyectiles que ni siquiera tocaron el suelo. Los soldados fueron asesinados sin ver al enemigo, sin escuchar el disparo,
sin comprender lo que los había alcanzado. Adolescentes reclutados apresuradamente, veteranos endurecidos, oficiales de las SS, todos tragados por una tecnología que no solo asombró, sino que anuló el concepto mismo de combate directo. Alemania apostó por la velocidad y la doctrina. Estados Unidos apostó por el ingeniero, el trabajador y el cronómetro. Y ganaron, porque al final la guerra miró hacia abajo, literalmente, y lo que vio fueron hombres tratando de esconderse en agujeros, detrás de los árboles, mientras el cielo explotaba sobre ellos. La lección universal es clara. No importa el uniforme, el coraje o los antecedentes doctrinales. En las guerras modernas, es la logística la que determina la estrategia, y el volumen inteligente triunfa sobre la precisión solitaria. Como admitió un general alemán en los últimos meses de la guerra, fuimos derrotados por camiones, radios y herramientas, no por los hombres. Esa confesión resume la esencia de este video. La victoria estadounidense no fue solo táctica o moral, fue sistémica. Si este análisis te ha impactado, ayuda a mantener viva la investigación y la búsqueda de la verdad histórica. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el hecho más impactante de esta historia? Porque esta batalla no se ganó en el campo, se ganó en las fábricas, en los laboratorios, en los trenes de suministro, en el código que hizo explotar un radar en el momento justo. Y esta misma lógica construyó el mundo en el que vivimos hoy. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.